No, yo creo que ¿quién no tiene facultad para sancionar? Ley aquí estatal no puede aplicar ninguna sanción a... Pero una cosa es que el instituto no tenga facultad directa de sanción, como acontece con muchos institutos a nivel nacional, y otra cosa que no haya sanciones de ningún tipo. Lo que pasa es que habrá que ver si la dependencia corresponde al Poder Ejecutivo, pues hay una Contraloría, hay un órgano interno de control. Si la dependencia corresponde al Legislativo, pues también habrá que ver la correspondiente vía para sancionar. Pero la Constitución exige claramente, en la fracción séptima del artículo sexto, que haya sanciones. Sí, porque aquí todo queda en el mismo. Si vas al Poder Ejecutivo, pides una información, no te la dan, sí te mandan a la Contraloría, pero finalmente la Contraloría da vueltas. A ver, pero yo creo que son dos cosas distintas que sí vale la pena que ustedes nos ayuden a difundir y a explicar. Por un lado, si hay una negativa de información, corresponde interponer un recurso de revisión ante el propio instituto. Esa es una vía, y entonces el instituto pues decidirá si esa negativa supone una buena aplicación de la ley, o si la negativa se tiene que revertir, y ordenará en su caso que se entregue la información. Esa es una ruta. Si el instituto confirma la negativa, habrá lugar a un juicio de amparo para defender y exigir que el instituto se apegue a derecho. Otra cosa es la correspondiente responsabilidad que derive de un incumplimiento de la ley por parte del funcionario, pero yo creo que habrá que hacer este deslinde y tramitarlo, como decimos los abogados, por cuerdas separadas, ¿no? Porque se trata de dos cosas diferentes. En el Estado hubo una modificación hace unos meses del artículo 80 constitucional que establecía la residencia para ser gobernador. Esto ha generado una demanda por parte del PRD. Usted, como coordinador del área de Derecho Constitucional, ¿qué opina sobre una modificación al artículo 80 en este sentido? ¿Cómo quedó la modificación? No me recuerdo. 25 años, no, 20 años de residencia y de vecindad. Desde mi punto de vista, se trata de una norma inconstitucional, porque no es un requisito que derive de la propia Constitución Federal, y en este sentido me parece que estaría violando una norma de ese tipo los derechos de sufragio, en este caso pasivo, y los derechos de participación política. Insisto, desde mi punto de vista viola la Constitución Federal. Todos tienen derecho a votar, de votar y ser votados. Así es, y se pueden establecer requisitos. No estoy diciendo que no haya requisitos, pero esos requisitos tienen que ser proporcionales y tienen que ser razonables. Un requisito de esa longitud de tiempo me parece completamente irrazonable. Además, porque pues yo creo que todos ustedes y quienes nos siguen en los medios pues saben que el Estado de Quintana Roo tiene poco de haberse formado, y que el Estado de Quintana Roo, en una parte importante de su población, pues viene de otros lugares de la República. 70%. Estaría conculcando esa norma pues el derecho de participación de un porcentaje importante de la población. Yo no la encuentro razonable, y en esa medida puedo afirmar que se trata de una norma que viola el derecho de participación política de muchos mexicanos. En otros lugares, bueno, algunos diputados y algunos funcionarios argumentan que en otros estados hay incluso plazos más largos con requisitos más amplios. No los conozco, pero en todo caso hay que atender a la realidad social de su propia entidad federativa. A lo mejor en Alemania no tienen el problema que ustedes tienen, pero aquí, insisto, hay que conocer la historia de su estado. Los legisladores en Quintana Roo no legislan en el vacío, no legislan en el espacio, no legislan para otros estados, legislan para su estado. Y en esa medida tienen que poner normas que sean razonables para la realidad de su estado. No pueden de pronto decir, pues es que en Turquía no sé cuánto, sí, Turquía, mire, pero aquí es Quintana Roo. En el país se habla de jurisprudencia en torno a esa situación. Creo que el Estado de Veracruz maneja 25 años de residencia de vecindad. ¿Esto de manera constitucional es procedente? No, yo creo que si el tema ya llegó a la Corte, habrá que ver cómo lo interpreta la Corte, habrá que esperar. Pero mi interpretación, estrictamente doctrinal como académico, es que eso viola la Constitución. Yo estimo que la Corte resolverá en ese sentido. ¿Tiene que ver esto más con razones políticas que jurídicas? Bueno, esa lectura pues ya les corresponde hacerla a ustedes. Yo no tengo la información suficiente para pronunciarme, no conozco la realidad, política. Me suena que podría ser una reforma ad hominem, como se dice, una reforma con nombre y apellido, pero no podré yo afirmarlo, porque la verdad que no lo sé. En el caso, los congresos del Estado, bueno, la 19ª legislatura fue la que promovió esta reforma constitucional, que en algunos casos se habló de un famoso naturismo en ese sentido.
constitucionalmente, ¿cuál sería una respuesta a este aspecto? No, la respuesta está claramente dada por la Constitución Federal, por cuanto que nos asegura a todos en el artículo 35, fracción primera. Me refiero a la Constitución Federal de todo el Estado mexicano, que tenemos derecho a votar y ser votados. Entonces, insisto, de ese derecho no deriva que no puedan imponerse algunos requisitos, pero son requisitos que no pueden vulnerar la esencia, el corazón mismo del derecho, que sí se vulneraría, por ejemplo, si se estableciera, voy a poner un ejemplo absurdo si ustedes quieran, que para ser candidato se requiere tener más de 60 años. Pues eso no es razonable. Sí es razonable que se exija una edad mínima de 30, 35 años, pero no más, ni modo que. Entonces, tenemos que examinar los requisitos en función de si son o no razonables, y para ello hay que conocer la historia y hay que conocer el contexto sociopolítico en el que se está legislando. En el caso de la Federación, sí es razonable porque se pide ser nacido en México o ser nacionalizado mexicano. Pero se requiere, por eso, pero una cosa es ser nacido en México, que se pide también, supongo yo, para ser diputado de Quintana Roo, para ser gobernador, y otra cosa es la residencia. Hay que distinguir, uno es nacionalidad, otro es ciudadanía y otra cosa es residencia. La nacionalidad y la ciudadanía sí son requisitos que exige la Constitución Federal, pero residencia no. Entonces, si se exige residencia, que sí se puede exigir, tiene que ser en un plazo razonable, no en un plazo excesivo, para no violar el derecho a participación política. Doctor, muchas gracias.